era un desespero tan fuerte que yo quería acabar con mi vida, porque yo decía, yo no quiero volver a vivir esto o a levantarme mañana y sentir lo mismo. Y así tenía muchas cosas fuertes. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Esta es su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Testificando con Excelencia. Y en esta ocasión nos encontramos en el país de Colombia, en Turbo, Antioquia. Tenemos un testimonio impactante que bendecirá tu casa, tu familia, tu empresa, todo lo que usted representa en el Señor. Ungido, Dios te bendiga. Bendiciones, amado. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Deimer, evangelista Deimer Moreno, ese es mi nombre, amado. Amén. Deimer Moreno. Deimer Moreno está aquí para contar su testimonio, su vida antigua, pero también va a contar su vida actual. Vamos a comenzar por la vida antigua. Háblale, que la gente quiere conocer tu testimonio. Bueno, bendiciones, es un placer poder estar aquí, poder compartir mi testimonio. Sé que muchas personas van a ser bendecidas a través de este testimonio. Sé que va a edificar un pueblo que va a escuchar. Entonces, empecemos por lo de mi vida hace 5 años atrás. Era bailarín profesional. Estaba en la ciudad de Medellín bailando. Ese era mi trabajo, era con el que yo me sustentaba. Entonces, a través de esto que yo hacía, era con lo que yo pues ganaba fama, ganaba también dinero, pero vino algo a mi vida, una brujería, que es la por la que hoy estoy aquí en Cristo. A través de lo que me pasó, pude conocer el poder de Dios. Entonces, pero bueno, quiero comentar algo acerca de lo que me pasó. Ok, vamos a segmentar. Lo primero que vamos a comenzar, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací acá en Turbo. Turbo. Nací acá en Turbo y a los 6 años me llevaron para Apartado. Ok, para Apartado, le doy un lugar cerca de aquí de Turbo. Sí. En ese proceso va creciendo. ¿Cómo entraste al baile? Bueno, desde muy pequeño yo lo hacía. Desde muy pequeño yo bailaba. Hacía movimiento, ¿te nacía algo natural? Sí. Desde muy pequeño yo bailaba, me movía. Incluso me decían mucho, porque yo hacía muchas cosas. Desde muy niño hacía muchas cosas, entonces me pusieron ese apodo mucho. Porque desde muy pequeño me movía. Ok, desde muy pequeño te movías. Cuando tú estabas en esos bailes, ¿a qué lugares tú ibas a bailar? ¿Qué viste? Cuéntame todo. Bueno, en ese tiempo nosotros conocimos Medellín, conocimos Río Negro, conocimos muchos lugares donde fuimos, Río Sucio también. Tuvimos muchos lugares moviéndonos con lo del baile. Ok, y en ese baile, mujeres, ¿qué tú veías? ¿Cómo te ibas desarrollando? Cuéntame un poco sobre eso para que después entremos a la parte central. Bueno, en ese tiempo sí, más que todo uno hacía el baile era por eso, por lo de la fama y lo de las mujeres, conocer muchas mujeres. En ese tiempo conocimos muchas mujeres también con las que estuvimos y todo eso. ¿Y qué tipo de baile era que hacían? Bueno, nosotros bailábamos muchas cosas, bailábamos rap, hip hop, reggae, reggaetón también, todo eso era una mezcla de todo lo que hacíamos. ¿Qué edad ya tú tenías ahí? Bueno, en ese tiempo yo tenía 14 años, cuando iniciamos con fuerza lo del baile, tenía 14 años, que ahí era donde ya yo viajaba, era donde ya iba para muchos lugares, Medellín como tal, que podía viajar en ese tiempo. Me contaste que ya en ese momento de fama la gente te estaba conociendo, Sí. estaba yendo a Río Negro, Medellín, Río Sucio, todos esos lugares. Llegó una brujería, cuéntame. Sí, ya después de ese tiempo, bueno, yo desde muy pequeño siempre me gustó el evangelio.
Me gustaba cómo la gente se expresaba, cómo hablaba de Dios, cómo yo escuchaba los cánticos que hacían. Me gustaba mucho, pero me daba miedo acercarme a una iglesia. Yo sentía que si me acercaba a una iglesia iba a perder todo lo que yo hacía, que ya no podía contar más con eso y que me iba a aburrir en una iglesia. Entonces, yo haciendo lo que hacía en ese tiempo, me gustaban las cosas de Dios, pero nunca accedía a llegar a una iglesia, no me daba para llegar. Entonces, yo empiezo en lo del baile en la ciudad de Medellín, empiezo a bailar ya como a fuerza, más conocido, ya salía por televisión, canales de televisión. Entonces en ese momento llega, como te conté al principio, una brujería, que fue una brujería que le enviaron a mi madre, le enviaron una brujería a mi madre en una comida y yo me como esta comida. Y al pasar de los 2 años yo empiezo ya a sentir lo que era lo de la brujería, muchas cosas en mi cuerpo y empecé a darme cuenta que era brujería porque fui al médico y no me encontraban nada. Ya después de que empiezo a consultar los brujos, ahí me doy cuenta que había sido una brujería enviada. Ok, pasan 2 años, ¿verdad? Sí. Después que te comiste la comida. Y comienzas a sentirte extraño. Pero van a los médicos, a los lugares, y entonces ahí comienzas tú a ir donde los brujos. Sí. Cuando iba donde los brujos, ¿qué decían los brujos? ¿Qué tipo de práctica hacían contigo? Bueno, ahí eso fue muy tremendo. Hacía muchas cosas. Yo consulté, el primero fue en Medellín, allá mismo en la ciudad donde estaba. Me metía las manos en una agua negra, me decía que me echara muchas cosas como hierbas, pero eso no resultó. Yo lo que ahí gastaba era dinero, porque los brujos, para alguien que nos esté viendo, quiero decirle esto, que los brujos no son como Dios. Los brujos miran tu bolsillo, pero tenemos un Dios que mira nuestro corazón. Los brujos en ese tiempo miraban era cómo estaba mi bolsillo y así me mandaban remedios, pero ninguno de esos remedios me sirvieron. ¿Qué tipo de remedios? ¿Como cuáles? Remedios como cosas de anamú, me mandaban muchas hojas de anamú, remedios como tomas que ellos hacen, que ellos mismos preparan, tomas, pero la verdad que eso nada me funcionó, nada de eso me sirvió. Ok, de eso estamos seguros que los brujos no solucionan nada. Mejor lo que empeoran la situación. Entonces, ya tú estás visitando a los brujos y cada vez que iba a un lugar de un brujo, que tú veías que no te daba solución, entonces iba donde otro brujo más fuerte que ese, ¿verdad? Sí. Entonces, ese más fuerte, ¿qué lo que más te requirió un brujo para la situación que tú tenías? ¿Qué era lo que más te requirió? Lo que te pidió, ¿qué te pedían cuando tú ibas? ¿Era de gratis? No, lo que más pedían ellos era dinero. Yo lo primero que pedían era dinero. Ellos, que el primero me dijo que con 300.000 organizaba lo que yo tenía. 300.000 pesos colombianos. Sí, 300.000 pesos colombianos. Ese no pudo, ese me metió las manos en un agua y me dijo que ya con el tiempo yo iba a estar mejor, pero yo veía que estaba peor y me iba empeorando. ¿Y el otro qué te puso así? Y el otro también me pidió lo mismo, 700.000 pesos. ¿En agua? No, y ese me dio unas cosas a beber, unos cosas que él hacía, unos remedios a beber, pero tampoco eso me funcionó. Me decía que eso también me iba a ayudar a los días, pero a los días yo estaba peor. Entonces eso era como que hacía, era como cesarlo, eso era como tomar una pastilla que me cesaba lo que tenía, pero después me aumentaba más el dolor y todo lo que yo sentía. Ok, ¿y qué era que tú estabas sintiendo? Bueno, en ese tiempo eso fue tan terrible que yo no podía estar con más de 3 personas reunidos. Yo no quería ver a nadie, no quería escuchar a nadie hablando, me estorbaba todo. Me estorbaba ver más de 4 personas reunidas. Eso era una cosa como para enloquecerme. Eso era para enloquecer a mi madre, que ella se enloqueciera o se le tirara un carro o se matara. Y eso era lo que me estaba dando a mí. Para enloquecerte a ti, entonces. Me desesperaba ver la luz del día, yo no podía ver la luz. Yo dormía con todo apagado en mi cuarto y eso así fue como un año. ¿Qué más te impactó de lo que hizo en esos lugares espiritistas? Es un brujo. ¿Qué es lo que más tú dices ahora mismo que fue como lo más extraordinario? Como que tú dijiste, wow. Bueno, lo más extraordinario que yo vi, porque fueron muchas cosas, Sí, pero explica de esas muchas cosas. Bueno, así lo más extraordinario fue una candela donde me metieron en el medio y ese hombre hizo una candela como un triángulo y me metió a mí en el triángulo y todo eso estaba prendido ahí y yo estaba dentro de la candela. Eso fue como que lo más terrible que yo llegué a ver, porque no me quemé ni nada, pero sí era una candela muy fuerte. ¿Estaba en la candela? Y yo estaba dentro, sí, prendida en llama, y yo estaba dentro de la candela. Wow. Y él orando a los lados, haciendo rezos y todo eso. Eso fue así como lo más extraordinario, porque fueron, como te digo, muchas cosas, pero lo que me llamó pues como mucho la atención fue eso, que yo estando en el medio de la candela no me quemé ni nada. Y todo eso estaba prendido ahí alrededor de donde yo estaba. Pero
no sé si es así, quiero que me corrobore esto. Tú ibas donde los brujos y a veces los brujos llegaban donde ti. Yo ¿De qué iba, manera? yo iba donde estaban ellos. Por lo menos el que estaba en Medellín, que era cerca donde yo estaba, ese yo lo consultaba. Ok, Pero había otro que era de Cali, que ese yo lo llamaba y él llegaba en las noches espérate, explica eso. Él llegaba de Cali, ¿tú vivías dónde? En Medellín. en Medellín. En Medellín. Y de él Cali a llegaba Medellín. en espíritu, llegaba en el... Y de Cali a Medellín, humanamente, ¿como cuántas horas está? ¿Varias horas? Sí, estamos a varias horas. Varias horas, Sí, ok. Entonces, de noche él llegaba allá. sí. ¿De qué forma? Él me decía que llegaba en el espíritu y yo lo sentía porque él decía, voy a llegar, si sienten un calor muy fuerte, ese voy a ser yo y verdad. Nosotros a las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana sentíamos un calor impresionante, como que nos quemábamos y nos damos de cuenta que él estaba ahí. ¿Y qué método él decía que él les requería a ustedes para llegar al lugar? Para él llegar al lugar. Pues no decía nada, No él decía solamente nada. decía que no nos asustáramos, que él iba a estar ahí a esa hora de las 2 en adelante, iba a estar allá con nosotros. Dios mío, pero esto está fuerte. Era terrible. Está terrible, porque entonces, ¿cuántas veces tuviste esa visitación del brujo de Cali? Más o menos por ahí cinco veces, más o menos. ¿Y cuáles eran las manifestaciones? Aparte del caliente. Bueno, yo en ese momento sentía era eso, como que me quemaba por dentro. Yo me quemaba y sentía el calor. ¿Te hablaba? Y no me hablaba, pero yo solamente sentía que algo me pasaba en el cuerpo. Y no solamente yo, porque los compañeros, yo vivía con 6 compañeros en el tiempo, bueno, 6 conmigo eran 5, y ellos sentían también el calor, ellos sentían que decían que como en Medellín, en ese lugar que es frío, cómo iba a ser ese calor así. Entonces ellos también sentían que sí llegaba una manifestación, que llegaba algo que no hacía parte de lo que estaba pasando en ese momento. Okay. Y era eso. Esa es la parte espiritual, él llegaba al lugar. Sí. ¿Nunca lo viste en persona? Nunca lo llegué a ver en persona. Era vía telefónica en ese momento. ¿Y qué te decía él? Pues me decía lo que yo tenía, porque hay una cosa que es que yo he dicho, los brujos saben, pero ellos no pueden quitar algo que fue enviado por el mismo Satanás. Pero el hombre sabía, el hombre por lo menos me dijo, la primera vez que yo hablé con él, me dijo, tú tienes esto y esto y esto, te tienen en cama, veo que te duelen mucho las piernas, y era así, yo no podía caminar, era un dolor intenso en las piernas, las manos se me ponían frías, y así yo me agitaba y me desesperaba y quería como salir corriendo. Y él me decía todas esas cosas, y yo sabía que él sabía, pero no podía quitar lo que yo tenía, porque eso era enviado por el mismo Satanás, como vuelvo y te digo, era el mismo Satanás el que había enviado ese mal, entonces ellos no, por más que hicieran, no podían quitarlo. Entonces, esa visita a los brujos y esos brujos visitándote a ti, esos espíritus iban empeorando tu vida. ¿En qué sentido la brujería causó el efecto? ¿Te volvió loco, verdad? Bueno, llegó hasta un punto donde, como te digo, entré en una depresión fuerte, una depresión donde yo te digo no quería saber de nadie. En ese tiempo yo estaba con mi novia y ni de ella quería saber, que era la que más me mantenía conmigo. En mi casa había un pozo y yo planeaba para tirarme a ese pozo. Planeaba, pero mi esposa, el mismo Dios, la había puesto allí porque ella siempre que yo me levantaba a las 4 de la mañana, que yo planeaba que todo el mundo estuviera durmiendo, ella se levantaba también conmigo, ella amanecía conmigo. Y apenas yo me levantaba, ella me cogía o me tocaba o se iba atrás de mí. Entonces no me daba oportunidad, pero yo siempre anhelaba tirarme un pozo en ese tiempo, que era lo que yo sentía en mí. Era un desespero tan fuerte que yo quería acabar con mi vida, porque yo decía, yo no quiero volver a vivir esto o a levantarme mañana y sentir lo mismo. Y así tenía muchas cosas fuertes. Sentía que todo el mundo me odiaba, que nadie me quería, que ya todo se había acabado. Era algo muy terrible. Wow. ¿Y qué esa depresión, a qué te llevó, aparte de pensar de tirarte un pozo? ¿Qué tú hacías? ¿En qué te estaba afectando tan fuerte? Aparte de lo sentimental también, porque eso te estaba causando un problema también en lo sentimental con tu pareja. Sí. ¿A qué más me llevó eso? A no querer saber de nadie. Yo por lo menos no quería creer en nadie, porque yo tenía muchos amigos. Yo era muy conocido, como te digo, yo salía por televisión y mucha gente me llamaba, pero en ese tiempo nadie sabía, o sea, nadie quería saber como de mí. O sea, yo sentía que nadie quería saber de lo que yo estaba viviendo. Entonces a través de eso yo le cogí como fastidio a mucha gente, yo no quería saber de nadie. A mí me llamaban, yo no contestaba, yo no quería salir de mi cuarto, yo no hablaba con nadie en ese tiempo. Porque te lo digo, porque, por ejemplo, mi mamá ha pasado un proceso de depresión y causa diferentes cosas. Entonces, no sé si te permitía estar bien físicamente, te mantenía lindo o qué, o entró un proceso que tú no querías
ni bañarte. Cuéntame. Sí, sí, claro, eso es tan terrible que yo en ese tiempo no quería ponerme camisa, no quería vestirme, ni mutilarme, yo no quería hacer nada de esas cosas. Como te digo, eso es un momento donde uno ya no es el mismo, uno entra a ser otra persona y eso era lo que los brujos querían, porque eso, como te digo, fue enviado a mi madre para que mi madre se enloqueciera y eso era lo que me estaba llevando, a lo que me estaba llevando, el punto de que no quería hablar con nadie, de que si me llevaban afuera de la casa tenían que andar conmigo agarrado de la mano, porque yo me le quería tirar los carros, era algo muy terrible. ¿Sentí ese deseo como...? Sentía un deseo de correr, de correr. Yo no estaba quieto, yo estaba moviéndome y agitado y así. Entonces mi esposa, como te digo, siempre era que estaba conmigo pendiente. De manera que ella ya sentía cuando por lo menos esto aquí se me iba poniendo raro, esto acá. Y entonces ella ya sabía. Entonces ella me ponía la mano cerca para cuando yo quisiera correr, ella me agarraba. Porque ella sabía todo lo que yo estaba viviendo. Y yo le decía, negra, se me va a meter. Era algo que me llegaba por momentos. Era algo como que me llegaba. Yo decía, negra, me cogió eso. Y empezaba a sudar las manos, las sudaba. Y así mismo como el desespero, como con ganas de correr. ¿Y tu familia? ¿Qué decían ellos? Bueno, mi familia desesperada. Mi familia ahí, por lo menos digo yo que no podía hacer nada. Ellos intentaron mucho, por lo menos mi hermana mayor, con el dinero. Ella fue la que cuando ya yo quedé sin nada, desde Medellín que me vine, ella fue la que me empezó a colaborar acá. Ella trabajaba en finca y hacía préstamos de 2 millones, préstamos de 3 millones para llevarme a consultar a los brujos también, que decían que ya tenían la esperanza de que ellos iban a quitar eso y a eso nosotros íbamos y lo que nos pedían, nosotros lo hacíamos. Entonces lo que mi familia hacía era como eso, de apoyarme de pronto con lo del dinero y esas cosas así. Y eso que al último ya ellos perdieron también la fe, la confianza de que ya yo no me iba a levantar y ya al último ninguno me quería acompañar, ya nadie me ayudaba a hacer nada, ya todo el mundo sentía que ya yo iba, que ya hasta allá había llegado. De que te perdiste, que Sí. ya... ese proceso, ¿cómo tú pudiste sobrepasar todos esos momentos difíciles? Bueno, yo siento que Dios siempre estuvo ahí, siempre el Señor estuvo ahí. Una vez yo sentí una voz muy clara que me dijo, aguanta, una voz claritica. Yo nunca había escuchado, digo yo que era la voz de Dios, porque en ese tiempo, yo escuchaba 2 voces en ese tiempo. Sí. Había una voz que me decía que me matara y otra voz que me decía que aguantara. Wow. Entonces yo escuchaba la voz, digo yo que era el enemigo y la voz de Dios, porque había una voz que me decía, mátate, ¿para qué vas a seguir así? Acaba con esto. Pero también escuchaba una voz que me decía que aguantara, que esperara. Una voz que te decía que te mate. Sí, que me quitara la vida, que ya para que iba a amanecer y que al otro día iba a estar lo mismo. Entonces escuchaba también la voz de Dios que me decía que esperara, que aguantara. Y yo decía, pero ¿cómo voy a aguantar si todo esto es lo mismo? O sea, siempre yo paso lo mismo. Entonces yo siento que fue la voz de Dios y a través de eso fue que yo como que esperé, aunque no sabía que era un trato también de Dios, porque como te digo, a mí siempre me gustó el Evangelio, pero nunca corría a una iglesia, nunca llegaba a buscar a Dios. Pero en ese tiempo que me sentí así, fue que ya yo dije, no, ya consulté 4 brujos, ninguno pudo, mi familia con dinero no pudo, entonces voy a tener que buscar a Dios. Antes de pasar a la parte ya cristiana tuya, donde tú te conviertes, lo que Dios está haciendo contigo, todas esas cosas, ¿qué rito te pusieron a hacer en tu casa para liberarte de eso? Porque yo quiero porque hay gente que están ahí conectados con nosotros, que ellos están yendo donde esos brujos, y esos brujos le están cauterizando la mente. Bueno, ellos me ponían a hacer también las llamas, pero ya eran más pequeñas. Okay. Ya hacía yo las llamas, pero no me metía. Sí, yo mismo las hacía. Y no me metía, sino que yo hacía rezos alrededor de la llama que hacía. Y ellos me habían dado un cuaderno donde había muchos rezos, donde yo tenía muchos rezos. Y eso era lo que yo hacía. Los salmos de la Biblia los leía al revés, es decir, de abajo para arriba. Y así yo iba leyendo los salmos, por lo menos el Salmo 27, Salmo 24, los leía yo de abajo para arriba. ¿Y nunca te dijeron por qué no? Porque nunca ellos leen la Biblia al revés, porque yo he escuchado mucho eso. Pero nunca me dijeron por qué. Ellos nunca compartían cosas conmigo así como de eso. Lo único que llegaron a compartir fue que uno me dijo que veía un don, que yo tenía un don y que quería que yo trabajara con él, que me recuperara y lo buscara para que yo trabajara con él. Espérate, un brujo te dijo, tú tienes un don, pero el don él lo quería para trabajarlo del enemigo. Sí, para trabajarlo con él. Pero eso estaba revelando lo que tú eres hoy. Amén. Dios mío, los mismos brujos estaban viendo la gloria de Dios. Entonces,
A mí me contaron algo breve sobre ti, como Sí. que un brujo te pedía cédula. Sí, sí. Explícame eso. Bueno, el segundo brujo, que fue acá en Chigorodó, Sí. acá en Urabá, me pidió la cédula. Ese con la cédula mía fue que se dio cuenta pues lo que yo tenía. ¿Tu número de cédula reveló tu condición? Sí. Él me dijo que le iba a entregar la cédula y yo le entregué la cédula, no sé qué él hizo con la cédula y ahí fue que ya él empezó a decirme lo que yo tenía. Me dijo hasta quién era, o sea, no me dijo pues el nombre, pero me dijo que era una mujer y todo eso, Dios, con el número de cédula. con el número de cédula. Eso, esas cosas son espirituales. El humano carnal no entiende eso. Así es, Los demonios tienen poder, pero limitado así es. ante el poder del Dios Todopoderoso. Eh, Esa situación tuvo poder sobre ti, iba empeorando, 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 hasta tal punto que caíste en una depresión, no querías salir de tu casa, no querías saber de nadie, no podías estar ahí, porque eso es lo que hace el enemigo. Sí. Con el gadareno lo apartó, Ujú. para que esa persona no pueda recibir liberación. ¿En qué momento tú llegas a recibir esa liberación interna? Bueno, hubo un muchacho, la última bruja que yo consulté, se vino desde, que esa sí le pagamos nosotros los pasajes, se vino desde Cúcuta hasta acá, aquí en Turbo, yo estaba de mi padre, entonces ella vino hasta acá y me hizo unos trabajos, pero también yo me sentía pues lo mismo, y ya yo de estar cansado con eso, yo hablé con un muchacho que había pasado la misma situación por la que yo pasé, y el muchacho me dijo, mi hermano, te voy a invitar acá a la iglesia. Yo le dije, bueno, cuando yo esté en apartado, porque estoy en Turbo, cuando llegue allá, yo te acompaño. Entonces yo después de estar buscando tantas cosas y ver que no había solución, yo dije, voy a ir a la iglesia, voy a mirar con Dios a ver cómo me va. Y verdad, llegué apartado, donde el amigo mío que me había dicho que me lo acompañara a la iglesia, y ya cuando llego allá, verdad, un sábado me fui con él. Y cuando llego yo a la iglesia, yo no había pisado la iglesia adentro cuando yo siento que sentí algo diferente con la alabanza. La alabanza fue lo que me hizo libre. A mí nadie me puso la mano encima, Wow. nadie me oró, sino que yo con la mera alabanza fue que yo sentí que ya era otro, era diferente. Sentí que algo se me bajó así del cuerpo, Que algo se te fue. que algo se me Con, salió con la alabanza. con la alabanza. ¿Pero en qué sentido? ¿Por dónde se fue? Yo sentí que se me bajó algo así, Desde que se la me bajó del cabeza. cuerpo, sí, de todo el cuerpo, como un frío se me bajó así. Y ya, yo me acuerdo porque yo sentí que desde ahí yo fui otro, desde ahí ya Dios empezó a trabajarme ahí. Y cuando llegaste a tu casa, Y cuando llegué a mi casa llegué, explica eso. bueno, cuando llegué a mi casa llegué contento, llegué feliz porque sentí lo que no había sentido en tanto tiempo, fueron un año, como te dije, enfermo, y de ahí empecé a sentir cosas diferentes. Desde ese día que fue a la iglesia me sentí diferente, es tanto que yo llegué a la casa y no quería dormir, mi madre me decía que me acostara, que me acostara, y yo decía, no, estoy feliz, estoy contento porque siento que soy otro, me siento diferente. Entonces de ahí yo empecé a sentir la mejoría en mi vida, empecé a sentir el cambio. Pero pasaste y te convertiste, levantaste la mano. Quiero ser cristiano. No, ese día no. Yo me convertí después de 3 días más yendo a la iglesia. Es decir, después de 3 cultos fue que yo me convertí, acepté a Cristo en mi corazón. No duré mucho para bautizarme, creo que como a los 2 meses o 1 mes y medio me bauticé y todo eso. Fue una liberación instantánea, no tuvieron que hacerte un proceso de liberación. No, a mí no me hicieron liberación ni nada. Eso, como te digo, con la La mera adoración, la fue que adoración. yo quedé libre. Por eso los demonios, con la adoración, le temen a un creyente que es un adorador de verdad. Tremendo. Porque hay gente que canta, pero hay otros Así que es. adoran. Amén. Entonces, con la adoración, yo di una parte aquí en Excelencia, hablando de cómo echar fuera el espíritu, demonio. Hablaba que la adoración es algo fundamental Así es. para que esos demonios, porque dice que cuando David tocaba el arpa, que dice que los demonios que estaban en Saúl tenían que tranquilizarse, porque había un adorador en escena. Así es. Entonces, ahora, ese proceso, la adoración, te convertiste a los 3 días después de recibir esa liberación por la adoración. ¿Cómo fue trascendiendo ahí en el tiempo? ¿Cómo fuiste? Porque ahora está tranquilo, Sí, sí. ahora ya no está en estado de depresión. Las ofertas, puede volver a ser el bailarín de antes, Así es. puede volver a hacer lo que tú, porque ahora ya es... ¿Cómo pudiste lidiar con eso? ¿No llegaron ofertas? Bueno, sí, claro. Oiga, nosotros, porque yo lo hacía en Medellín con mi esposa, yo Ok. bailaba con mi novia en ese tiempo, que era mi novia. ella bailaba hace parte, también. sí, hacía parte
del grupo allá en Medellín. Ya cuando yo estoy en la iglesia, que ya yo me siento bien, me siento diferente, ya yo siento que debo de ser agradecido con Dios, porque a mí el miedo, como te digo, siempre me gustó la iglesia, pero a mí el miedo era que me iban a apartar de lo que yo hacía, porque yo escuchaba que ya uno tenía que estar con corbata, que uno tenía que ser otro, Ay, Dios mío. tenía que ser diferente, entonces yo decía, no, yo lo que voy es a aburrirme. Pero ya estando en la iglesia, leyendo la palabra, yo me doy de cuenta de que no es así, de que no es así como la gente decía. Entonces yo digo, bueno, voy a agradecer lo que Dios hizo por mí, voy a quedarme aquí con mi esposa. Y ahí fue que nosotros empezamos a trabajar, incluso montamos un ministerio de danza urbana, lo que hacíamos nosotros para el mundo, lo hacemos ahora para Cristo. Y a través de eso muchas almas han llegado al Señor también. Hay un punto, no sé cómo es aquí, pero allá en República Dominicana había un tiempo, ya la cosa se está más liberando, la gente está siendo libre en el conocimiento pleno, pero había una persecución en contra de eso, de danza. Danza, ¿qué tipo de danza? Danza así como tipo Israel o danza Sí, sí. según el ámbito que usted bailaba. Sí, sí, danza urbana. Danza urbana. Sí. ¿Cómo la gente tomó eso en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo Explica eso bien. Bueno, en ese tiempo eso fue tremendo, eso fue duro. Incluso yo era uno que le decía a Dios que si eso era de parte de Él, ¿por qué mucha gente criticaba eso? Pero algo que Dios me enseñó, y era que yo una vez lo hice, nosotros lo hicimos una vez en una campaña que hicieron, nos invitaron. Y yo vi cómo muchas almas llegaron a Cristo a través de la danza, muchos jóvenes lloraban. Entonces Dios me dijo, bueno, Deimer, en este caso lo que lo están criticando son mucha gente que ya está convertida, pero yo esta danza la he cogido para llegar a la gente que no está convertida a Cristo. Entonces Dios me dijo que me tranquilizara porque yo lo estaba haciendo era para Él. Y Dios me habló porque una vez nosotros quisimos dejar eso, quisimos menguar en eso, porque vimos que mucho ataque de la gente, Sí. aunque veíamos que Dios respaldaba. Pero Dios un día me habló de Simón cuando estuvo en la pesca, que se le acercó Jesús y le dijo, bueno, Simón, ya no pescarás peces, sino pescarás hombres, Sí. serás un pescador de hombres. O sea, no iba a dejar de hacer lo que él hacía, sino que lo iba a hacer ahora, ¿para quién? Para atraer gente a Cristo. Entonces Dios me habló de eso, me dijo, tú eres un pescador de hombres, ya no lo vas a hacer por la fama, sino que lo vas a hacer para mí y para que muchos jóvenes puedan llegar al camino. Entonces nosotros de ahí fue que cogimos fuerza con mi esposa y lo hemos hecho danza, teatro y hemos visto cómo un pueblo ha sido bendecido a través de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Lo que en un momento era para el enemigo, se convirtió ¿para qué? Para una herramienta especial para traer almas a los caminos Así del es. Señor. Te vas desarrollando en esa parte, pero hay una parte de ti que es la parte evangelística, Sí. profética. ¿Cómo tú haces el crossover de pasar de no solamente ser un bailarín, sino también ahora ser un hombre de Dios, un profeta? No un hombre de Dios, porque tú bailabas danza cristiana Sí, sí. y seguías siendo un hombre de Dios, sino en la parte ya profética y evangelística. Bueno, mi amado, esto aquí está fuerte, porque yo mismo no sé cómo Dios me metió a mí en lo de la prédica. Yo era un joven que no sabía leer la Biblia, yo no sabía leer, yo leía y no entendía lo que yo leía. Entonces yo solamente creí pues que lo mío tenía que ver era con la danza. Sí. Entonces ya en la iglesia había un muchacho que también hacía evangelismo, el líder de evangelismo, el pastor me dijo que me le pegara a él. Y yo me le pegué y él salía y evangelizaba, nosotros hacíamos la danza y él predicaba. Entonces así Dios me fue metiendo a lo de la prédica. Ya a mí ya me gustaba no solamente la danza, sino también la prédica. Y empecé a estudiar en mi casa la Biblia, aunque no la entendía, empecé a estudiarla cuando Dios un día me habló que le predicara a unos jóvenes que estaban en la cancha por donde yo vivía. Entonces yo cogí un pasaje de la Biblia y empecé a predicar a los muchachos. Yo no sé de dónde salieron las palabras, pero todos ellos empezaron a llorar. Eran jóvenes que estaban ahí consumiendo droga y empezaron a llorar y dijeron que les había gustado mucho la palabra, que sentían que Dios les había hablado. Entonces Dios me habló y me dijo que para eso era que Él me había llamado y que me había escogido para ese tiempo. Entonces yo empecé a leer, aunque no entendía, seguía leyendo y ya la pastora me dijo que me iba a dar paso pues a la prédica en la iglesia y a mí me daba miedo. Yo quería salir corriendo cuando me decían que me tocara predicar, que me tocaba predicar, yo quería salir corriendo. Pero yo siento que lo hacía y que no eran unas palabras muy profundas como se dice ahora, pero yo sentía que Dios hacía algo ahí. Entonces así yo empecé a meterme en lo de la predicación y en todo esto. No era un super código, Eso. pero eran palabras sanas que bendecían a quien la escucha.
Amén. Porque no es tú tener la mayor información, Sí, sino es tener esa palabra que conecte con lo que esa persona está viviendo. sí. Entonces, esa parte evangelística. Pero, ¿solamente te quedaste lo evangelístico o se desató lo profético? Sí, sí, se trató porque, bueno, yo incluso cuando yo estaba pues en lo de lo secular, yo veía cosas, por lo menos yo desde muy niño, como te digo, me decían mucho porque yo veía muchas cosas, yo siempre era así como activo ¿Cómo y qué yo cosa? veía cosas que, por ejemplo, que iban a pasar. Yo le decía a mi madre, tuve un sueño donde veía esto y esto y esto y eso pasaba. Uf, Entonces, ahora caí en cuenta, amado, por qué el brujo me dijo que yo tenía un don y que lo estaba perdiendo. Entonces era ese don. El brujo me dijo una vez que lo voy a consultar, yéndonos pues atrás otra vez, sí. me dijo que yo sabía dónde encontrar las cosas que estaban perdidas y que yo estaba desperdiciando eso por estar bailando en Medellín. Me dijo, tú tienes un don. Cuando te sanes vienes a trabajar conmigo. Entonces ahora que yo veo cómo Dios me ha usado para darle palabra a personas que yo ni siquiera nunca las he visto y que me dicen cómo tú me hablaste de eso, si eso es lo que yo estoy pasando, lo que estoy viviendo, me di cuenta y Dios me trajo lo del brujo. El brujo sabía que Dios había puesto una herramienta en mí. Entonces eso era lo que tú dijiste que él quería usar para él. Entonces de ahí fue que entró todo, porque eso hace mucho tiempo estaba, solo que eso se despertó ahora que yo entré en el camino, ya que empecé a hacerlo para Dios, fue que Dios empezó a despertar lo profético y todo eso. Ok. En tu ministerio, ¿cuántos años ya llevas de ministerio? Bueno, yo como tal soy joven en el Evangelio, Ok. yo tengo ¿Cuántos años? 5 años. Tienes 5 años en el pero en la Evangelio. prédica tengo solamente hoy por un año. Va por un predicando, año. sí. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto extraordinario que tú puedas compartir con nosotros? Bueno, en la prédica yo he visto muchas cosas, Dios ha hecho. La ¿Cómo verdad que cuál? el Señor pues ha sido bueno y he visto cómo señoras que no podían caminar, caminan. He visto cómo la fiebre ha dejado a muchos jóvenes con fiebre. He visto cómo Dios le ha dado hijos a mujeres que no podían dar a luz, que decían que el médico había dicho que no. Han tenido su hijo y han testificado. He visto cómo el Señor ha sanado personas de azúcar en la sangre, personas con cáncer también, con SIDA, también a través de las redes sociales. También porque yo predico en las redes sociales, ahí se lanza la palabra y hay personas que han testificado también. En iglesias también endemoniados, gente con depresión como las que yo tenía, el Señor las ha mostrado también por su misericordia y también los ha hecho libres a través de las palabras que se le da. Lo que te golpeaba a ti, ahora tú lo golpeas. Amén. Él va a dar su nombre al final, sus redes sociales, todo para que ustedes lo sigan. Porque hay una generación que fue una generación que se dañó. Entonces, la generación que va subiendo, tú eres parte de esa. Amén. Esa generación emergente, esa generación de reserva. Sí. Yo sé que Dios lo va a continuar haciendo contigo de manera extraordinaria. Pero lo profético, lo evangelístico, no te desató una guerra en el momento que gente que tienen 20 años en el evangelio, entonces viene este muchacho, se convierte y de repente ahora está predicando, lo están invitando, las redes sociales está teniendo trascendencia en lo espiritual, en lo secular, en lo social. Explícame eso. Bueno, amado, un buen punto. Sí. Eso fue fuerte. Fue fuerte porque mucha gente que cuando yo llegué a Cristo me daban palabras, profetas que me dieron palabras, me decían Dios te va a usar en esto y en esto. Fueron los primeros que decían eso no era de Dios. Cuando yo empecé a decir así te dice Dios, mucha gente se quedó atónita, porque como tú dijiste, no me habían visto en la plataforma. Mucha gente en la calle, yo lo hacía en las predicaciones en las calles, en los barrios, pero en la iglesia como tal no había tenido la oportunidad de hacerlo como Dios me había mandado. Entonces cuando ya yo empiezo a decir, Dios te dice esto y esto y esto, aunque la gente sabía que era real lo que estaba diciendo Dios a través de mí, decían que no era de Dios. Sí. Muchos no creían, mucha gente se levantó. Entonces yo creo que por eso es que Dios lo ha hecho, porque mucha gente no creía. A Dios le gusta trabajar con los que no han creído, porque ahí es donde Dios se da a mostrar. Dios mío, tremendo. Entonces creo que Dios en este tiempo ha hecho muchas cosas, porque como mucha gente no creyó, Dios dijo, bueno, con este es que lo voy a hacer, para que crean en el poder. Te lo digo porque, te estoy haciendo una pregunta que yo mismo he vivido eso. Tremendo. ¿Cómo te sentías tú en ese momento que tú dices, pero esa gente me dieron una palabra? Sí. Y ahora son los mismos que me están persiguiendo. ¿Cómo era golpeado tu sentimiento? Eso era fuerte, amado, eso era fuerte. Yo pensé no volver más a Cristo. Gloria a Dios por mi esposa, que mi esposa siempre Dios la ha puesto ahí. Y yo le decía que estaba aburrido porque yo veía cómo Dios hablaba y las personas me daban testimonio de lo que Dios hacía, pero las que me daban la palabra no estaban creyendo. Entonces yo decía que me sentía mal porque si ellos mismos me dieron una palabra a mí de que Dios me iba a usar, ¿cómo ahora no estaban aceptando lo que Dios estaba haciendo conmigo?
Entonces estaban siendo prácticamente como un tropiezo porque yo decía que no quería profetizar, yo no me iba a levantar, pero el mismo Dios fue que me habló, el mismo Dios me habló y me dijo, yo fui que te escogí para este tiempo, para hacer cosas grandes a través de lo que yo voy a poner en tu boca. Entonces necesito que te levantes y que si tienes que profetizar, profetiza, y tienes que predicar, predique. Entonces a través de eso yo me he levantado, pero fue muy fuerte, la verdad que fue algo terrible, pero Dios así siempre ha estado allí. ¿Cuál ha sido tu método de buscar a Dios? Porque hay jóvenes que ahora mismo no están viendo. Si yo conozco a Venancio, este muchacho lo estoy viendo, pero ¿qué hacen ellos para estar ahí donde están ahora? Yo siempre me pregunté eso. ¿Qué hacía Juan Carlos, Randy Ay, la gente que yo admiro, tremendo? ¿Qué ellos hacían para tener eso? Entonces, hay gente que te miran a ti y quieren saber cómo buscar donde tú tienes. Bueno, hay muchos métodos. Por lo menos yo busco mucho al Señor en las mañanas, en la intimidad. Algo que yo hablaba con un muchacho de la ciudad de Medellín, esta vez hace unos meses que fuimos a predicar, él me preguntaba que cómo yo hacía para predicar tanto y que cuál era mi tiempo con Dios. Yo le dije, mi tiempo con Dios es siempre, porque hay muchas personas que tienen el tiempo con Dios, pongámoslo así, que a las 3 de la tarde sacan el tiempo. Entonces, el demás tiempo, ¿qué hacen? Entonces yo le dije, varón, el tiempo conmigo, con Dios siempre es. Yo siempre mentalmente estoy orando. Aquí estamos predicando y estamos hablando y dando testimonio, pero yo aquí estoy orando mentalmente. Entonces, ese es el tiempo conmigo y con Dios. Siempre, yo siempre estoy buscando a Dios. En intimidad, la intimidad mía con Dios es en la calle, en el carro, en la moto, donde yo vaya, yo siempre estoy orando mentalmente. Pero así con fuerza, yo a Dios lo busco en las mañanas, que ahí es donde Dios siempre está dándole a uno. Amén. Dale una palabra a esas personas que están ahí mirando. Desátale una palabra. Bueno, yo quiero darles una palabra y es que el enemigo es un puente. Cuando Dios me habló esta palabra que el enemigo era un puente, yo no entendía. Y tú sabes que un puente, amado, es por donde la gente pasa para llegar a otro lugar. Sí. Entonces el enemigo se ha puesto como puente a que mucha gente pase a Cristo. La mujer que me hizo la brujería, yo hoy la perdoné y siento que ella fue un puente para yo llegar a Cristo, porque si no me hubiera pasado lo que me pasó, yo no hubiera conocido el poder de Dios. Wow. Entonces, yo siento que el enemigo fue un puente, como lo está haciendo para mucha gente que hoy va a ver este tiempo. El enemigo lo que está haciendo contigo es que tú puedas buscar y anhelar la presencia de Dios. No hay otra forma de tú buscar a Dios sin que antes el enemigo te ataque. Hay mucha gente, y gloria a ellos, los que han llegado a Cristo sin que les haya pasado nada. Pero la mayoría de personas siempre tienen que llegar con un defecto, les vivieron algo, pasaron algo, pero eso no fue para muerte, fue que el enemigo fue un puente para que ustedes pudieran buscar a Cristo Jesús. Entonces, quiero darles una palabra que está en Génesis capítulo 37, dice que los hermanos de José llegaron donde José cuando ya Jacob había muerto y le dijeron que los pusiera a ellos a servirle a él, que los pusiera a servirle porque ellos estaban asustados pensando que José iba a tomar represalia con ellos, ya que el papá estaba muerto. Pero José les dijo estas palabras: no, yo no voy a hacer ni estoy en lugar de Dios. Lo que ustedes cometieron conmigo, ustedes lo cometieron para mal, pero eso me ayudó a bien, para ver lo que estamos viendo hoy, para yo alimentar a un pueblo. Entonces creo que lo que el enemigo hizo en contra mía, eso fue para bien, que eso es lo que están viendo hoy, la predicación, cómo Dios está sanando personas, cómo estamos echando fuera la brujería, porque eso fue lo que nosotros vivimos. Entonces, eso no fue para muerte, eso fue para lo que la gente está viendo hoy. Entonces, lo que yo quiero decirle es que lo que ustedes están pasando, no te preocupes, que eso es lo que la gente va a ver y lo que Dios está haciendo de ti. Tiene que haber pasado algo contigo para que tú puedas testificar. Si conmigo no hubiera pasado nada, yo no estuviera hoy testificando aquí la palabra de Dios. Entonces... Tremendo, tremendo ungido. Antes de cerrar, porque ya estamos culminando, esa parte se me quedó. ¿Supiste quién fue la mujer que hizo la brujería? Sí. ¿Te diste cuenta? Sí. Pero ya tú eras cristiano cuando... Sí, ya era cristiano, claro. Nosotros teníamos en la casa una incógnita de quién había sido. Los brujos, cuando nosotros íbamos, nos decían que era una mujer muy allegada a nosotros, pero que no nos decía porque nosotros tomamos represalia. Y en ese tiempo era verdad. Yo, si hubiera sabido, hubiera tomado represalia, porque yo era muy conocido y mucha gente iba de mí a decirme que hacían, que si yo sabía quién era. Yo decía que no sabía y la verdad no sabía. Pero cuando ya yo llego a Cristo, que yo sano mi corazón, que yo entiendo el propósito de Dios en mi vida y que el Señor lo que hizo fue impulsarme a llegar donde yo estoy ahora, yo entendí y le dije al Señor: Padre, yo estoy aquí, estoy delante de ti, tú me has mostrado muchas cosas, yo quiero que tú me muestres quién fue
porque yo no voy a tomar represalia. Y yo vi a la muchacha, el Señor me mostró a la muchacha completica. Entonces yo llego y le digo estas palabras a mi madre. Yo vi que el Señor me mostró a la muchacha que hizo la brujería. Y le dije el nombre. Y mi mamá ya sabía que era ella. Que mi mamá decía que tenía una incógnita de quién era. Y como los brujos decían que era alguien que mi mamá le había hecho favores por mucho tiempo, pero por un favor que no le hizo fue que le envió la brujería. Entonces mi mamá dijo, ya sabía yo que era ella. Y nos habían dicho que era por ahí por la casa que vivía, cerca. Y ella se dio cuenta que ya usted... Entonces, como tal, ella no sabe que yo nunca le he dicho nada. Pero yo sé que ella sí sabe. Yo sé que ella sabe. Porque incluso ella siguió mandando cosas a la casa. Pero el Señor a mí todo me lo mostraba antes de que la gente comiera la comida que ella mandaba. Siempre mandó comida, siempre siguió mandando comida. Y yo le decía a mi mamá que no comiera y que esperara que ella a los 2 días iba a volver otra vez a la casa. Y así era. Mi mamá no se comía la comida y ella a los 2 días iba preguntando que cómo estaba mi mamá. Uf. Entonces ahí nos dimos de cuenta que era ella. Wow, tremendo. ¿Tu mamá es cristiana? Mi mamá no es cristiana. Todavía no se ha convertido. Todavía no. Todavía no, pero vamos para eso. Todavía. Pero ya viene. Amén, amén. Estás casado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya tiene un matrimonio. Sí. Eso es tremendo. El joven que comenzó bailando, le decía mucho porque hacía muchas cosas, tenía visiones extraordinarias, veía cosas también desde niño. Le hicieron una brujería a la madre, se la comió él. Eso lo comenzó a entrar en depresión, no quería ver la luz del sol, no quería estar con nadie, iba donde los brujos, lo consultaba, diferentes ritos, diferentes cosas, pero todo cambió. Amén. Cuando entró a una iglesia, la adoración, recibió liberación. Hoy usted está viendo un hombre lleno del poder de Dios, para toda gloria del Padre, la victoria de nosotros y el enemigo que se muera por lo que está pasando aquí. Amén. Ungido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Da tu nombre, tus redes sociales para que las personas te puedan seguir también. Bueno, bendiciones, un placer haber estado por acá y compartir el testimonio con cada uno de ustedes. Yo aparezco en las redes sociales como Pura Bendición, ahí me pueden encontrar, la página se llama Pura Bendición, ahí estamos montando contenidos para bendecirlo y mi perfil personal es Deimer el Bendecido. Deimer el Bendecido también me pueden encontrar por allí. Esa es la página que estamos manejando y ahí estamos predicando la palabra de Dios. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Testificando con Excelencia. No olvides compartir y suscribirte a esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao.